¿Puedo iniciar? Sí, por favor. Muy buenos días, consejeras y consejeros electorales, vocales de la Junta Distrital. Nos encontramos hoy reunidos para desahogar la 12ª sesión extraordinaria del 13 Consejo Distrital, lo que tenemos facultado de conformidad con los artículos 1 y 76 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 7 y 13 del Reglamento de Sesiones y fundamentalmente por lo estipulado en los acuerdos del Consejo General INSG 2240 de 2024 e INSG 2360 del 2024 también. Con la facultad que nos otorga esta legislación y normativa electoral, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria. Cabe hacer notar que nos encontramos reunidos consejeros electorales y vocales de la Junta Distrital y es necesario desahogar el protocolo de existencia del quórum para poder sesionar. Señor secretario del Consejo, proceda a desahogar el protocolo de quórum legal para poder sesionar. Con mucho gusto. Para esta sesión contamos con la presencia de la consejera Angélica García Ortiz, la consejera Yuri Mariela Lua Ataide y la consejera Rubí Urbieta Gómez, así como el ciudadano consejero César Ignacio Vázquez Sagrero. Por lo cual, y yo como en calidad de secretario del Consejo, por lo que existe el quórum legal para sesionar válidamente en esta 12ª sesión. Es importante mencionar que se encuentran presentes mis compañeros vocales, los cuales anuncio a continuación. Licenciado Luis Antonio Reynoso López, vocal de Organización Electoral, el licenciado Jesús Manuel Capitán Velázquez, vocal del Registro Federal de Electores, y el licenciado Víctor Pérez Díaz, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Muchas gracias, señor secretario del Consejo. Se informa a los integrantes, las integrantes, que siendo las 11:07 del día 23 de mayo de 2025, se declara instalada esta 12ª sesión extraordinaria del 13 Consejo Distrital. Nos sobra manifestar que debido a la naturaleza de la sesión y la circulación de los diversos documentos que conforman el soporte documental del orden del día, puede ser que en algunos de ellos se encuentren datos personales a los que tenemos el deber y compromiso de proteger con el carácter de confidencialidad requerido y no proceder a su difusión indiscriminada y sin la autorización de los dueños de los mismos, bajo pena de poder tener una sanción de tipo administrativo e inclusive de tipo penal. Señor secretario del Consejo, le pido por favor presentar el proyecto del orden del día que norma esta sesión. Con mucho gusto, el proyecto del orden del día que se pone a consideración de los presentes corresponde al siguiente. Punto número 1, lectura y aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 11 de fecha 15 de mayo de 2025. Punto número 2, informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 3, proyecto de acuerdo del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 4, informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre la recepción de documentación electoral, así como de las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas e integración de las cajas a las cajas paquetes electorales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 5, proyecto de acuerdo Punto número 5, primera verificación de las medidas de seguridad de las boletas y actas de casilla previo a su entrega a las y los funcionarios de casilla para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 6, informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre las medidas de accesibilidad en los domicilios donde se instalarán casillas seccionales en el 13 Distrito Electoral Federal
para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 en atención al anexo 25 del reglamento de elecciones. Punto número 7. Informe creído de la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre el acuerdo por el que se aprobó el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral por los órganos competentes del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, que correspondan a la demarcación territorial del Distrito Electoral Federal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 8. Informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre la realización de los simulacros del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 9. Informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 10. Proyecto de acuerdo del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de México por el que se aprueba el acompañamiento a una persona ciudadanas con discapacidad designadas como funcionarias de mesas directivas de casilla seccional por parte de una persona de su confianza durante la jornada electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 11. Informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México sobre la designación de la persona consejera electoral que suplirá a la presidencia del Consejo Distrital durante sus ausencias momentáneas para garantizar la continuidad de las sesiones permanentes y especial de seguimiento a la jornada electoral y cómputos distritales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 12. Proyecto de acuerdo del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México por el que se designa a la persona del Servicio Profesional Electoral facultada para sustituir a la Secretaría del Consejo durante sus ausencias para garantizar la continuidad de la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral y cómputos distritales, así como a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la Junta Local Ejecutiva que podrán sustituir a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México como medida extraordinaria para garantizar el desarrollo de los cómputos distritales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 13. Informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre las acciones de coordinación efectuadas con los órganos competentes del Instituto Electoral del Estado de México IEM que correspondan a la demarcación territorial del Distrito Electoral Federal en el marco de las elecciones concurrentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 14. Informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que presenta a la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Señoras y señores consejeros, tienen ustedes a la vista y bajo su consideración el proyecto de orden del día que se ha presentado. ¿Alguno desea intervenir? ¿Alguna desea intervenir? Al no presentarse intervenciones, señor secretario, proceda con la consulta si es de aprobarse el orden del día que ha presentado. Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales se consulta si están por la aprobación del orden del día en los términos en los que fue mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente. Siendo este el caso, señor secretario del Consejo, proceda con el desahogo de la sesión. Con mucho gusto, antes de continuar, me permito se considere el poner a consideración de los presentes la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente para entrar de lleno a su análisis y, en su caso, aprobación. Haga, por favor, la consulta que propone. Consejeras y consejeros electorales se consulta si están por la dispensa de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis y, en su caso, aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad la dispensa en comento, consejero presidente. Siendo este el caso, por favor, proceda con el anuncio del primer punto del orden del día. Primer punto en el orden del día corresponde a la lectura y aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 11 de fecha 15 de mayo del año 2025. Consejeras y consejeros, tienen ustedes a su vista y consideración el proyecto de acta que ha presentado el señor secretario en el punto 1 del orden del día. ¿Alguno de ustedes desea hacer consideraciones al respecto?
Al no presentarse intervenciones, señor vocal, proceda, señor secretario del Consejo, proceda a tomar la votación que corresponde. Con mucho gusto, consejeras y consejeros electorales de consultas están por la aprobación del proyecto de acta en los términos en los que fue mencionados. Quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobada por unanimidad el proyecto para quedar como acta aprobada. Muchísimas gracias. Vamos al segundo punto, señor secretario. Segundo punto en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este 13 Consejo Distrital, antes de poner a consideración el documento que presenta el orden del día, vamos a solicitar al vocal de organización electoral una actualización en los términos y cifras del propio documento presentado. Adelante, señor vocal de organización. Muchas gracias, consejero presidente. Muy buenos días a todos. También saludos a las personas que nos siguen a través de la cuenta de YouTube de esta Junta Distrital y que servirá de apoyo para los cómputos distritales. Para actualizar el informe de observadores, les comentamos que ya tenemos concurso a 799 personas y se actualiza también el número de solicitudes aprobadas, que ya son 699. En total, las personas que vamos a proponer para esta sesión extraordinaria son 90 personas. Una de ellas concluyó su curso hace 40 minutos, 50 minutos aproximadamente, así que bueno, estamos al día con este tema. Igual que en las otras ocasiones, toda la información, los datos de las personas que se registran y que concluyen su curso están disponibles en el sistema para que puedan ser consultados por todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amén de lo que ha señalado el vocal de organización, tienen ustedes también en su lugar una actualización en papel que refiere precisamente las cifras de las personas que tienen en este momento registro, cursos, sin curso, aprobadas, y la lista, la relación de las 90 personas a acreditar el día de hoy. Esto es una actualización in situ, así es que ya están informados al respecto sobre la situación de observación electoral. Y les consulto si desean participar en el tema. Al no presentarse intervenciones, señor secretario, queda desahogado el punto y le pido, por favor, anuncie el siguiente del orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Compañeras y compañeros consejeros distritales, consejeros electorales de este distrito electoral, les consulto, ya que tienen a la vista y consideración el proyecto de acuerdo, si alguien desea hacer observaciones al respecto. Al no presentarse intervenciones, señor secretario, procederemos a la votación del acuerdo. Con mucho gusto, consejeras y consejeros electorales y consulta que están por la aprobación del proyecto de acuerdo en los términos en los que fue mencionado. Quienes están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad el proyecto para quedar como acuerdo. Consejero presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Se instruye para que el documento, el acuerdo aprobado, se publique en los estrados distritales y se haga del conocimiento a través del sistema o por medio escrito a las autoridades superiores en punta local y en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que procedan también a notificarlo al Instituto Electoral del Estado de México. Dicho informe y acuerdo serán agregados a la presente acta como anexo con el número que le corresponda para que pase a formar parte integral de la misma. Proceda con el siguiente punto, por favor, señor secretario del Consejo. Con mucho gusto, punto 4 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre la recepción de la documentación electoral, así como de las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas e integración de las cajas paquete electoral del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Ciudadanas consejeras, ciudadanos consejeros, tienen ustedes a la vista y consideración el informe de estas actividades, múltiples actividades en las que ustedes participaron activamente, desde la recepción de los materiales y la documentación electoral, su clasificación, el conteo sellado de boletas, su agrupamiento y la integración de los. Y les consulto si tienen alguna consideración al respecto.
no presentarse consideraciones, el punto ha quedado desahogado, deberá agregarse como anexo al acta que se levanta de la presente sesión y le solicito al señor secretario del Consejo proceda con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. Antes de continuar, me permito hacer dos anuncios. El primero, que siendo las 11:20 se suma a esta sala de sesiones el consejero Carlos Ojeda Camacho. De igual manera, anunciar el correo que recibimos del consejero Marco Antonio Rivera Mayo, por el cual justifica su inasistencia a la presente sesión, toda vez que manifiesta motivos personales. Acto seguido, me permito informar el siguiente punto del orden del día. Quinto punto del orden del día corresponde a la primera verificación de las medidas de seguridad de las boletas electorales y actas de casilla previo a su entrega a las y los funcionarios de casilla para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Sí. Este punto, como pueden ustedes ver, es una actividad que debemos desahogar aquí en el Consejo frente a nosotros y participar en la misma. Y esta estará a cargo del vocal de organización electoral. Y para tener mayor movilidad vamos a declarar un receso de acuerdo al artículo 7 del reglamento de sesiones de las juntas locales y distritales, perdón, de los consejos locales y distritales del instituto, para que tengamos mayor movilidad y mayor participación también en la actividad. Así pues que a partir de las 11:22. 11:22 entramos en receso para realizar la actividad que refiere este punto del orden del día. Eso no quita para que se siga transmitiendo en la plataforma que ustedes están haciendo la actividad. Adelante, señor Vocal. Gracias, maestro. Ya que estamos en receso. Como les comenté, vamos a revisar 4 paquetes de este distrito. Si gustan tomar nota, los vamos a poder de todos modos ir llenando un cuestionario que nos enviaron. Serían la 1550 básica, la 1576 básica, la 1885 básica y la 1925 básica. Esas 4 casillas son las que vamos a extraer para de estos mismos paquetes sacar por lo menos, bueno, sacar 2 documentos, una boleta y un acta. Cada boleta tiene medidas de seguridad que ya más o menos ustedes han identificado en otros procesos, por ejemplo, las fibras ópticas invisibles, la marca de agua, las microimpresiones. Obviamente, para cada tipo de boleta hay una microimpresión diferente y una letra invertida diferente dependiendo del cargo. En el caso de la boleta de las ministras y ministros de la Suprema Corte, es la única que tiene una imagen latente. Esta se encuentra debajo de la identificación de quién propuso esa candidatura. Las otras, bueno, mantienen esas mismas medidas de seguridad, a excepción de esta imagen latente. En cuanto al acta que vamos a sacar, vamos a encontrar en el número 2, que sería el correspondiente a la casilla seccional se instaló ahí vamos a encontrar una microimpresión que dice proceso electoral, esa segunda E está invertida, proceso electoral judicial federal 2025, y el siguiente texto proceso electoral tiene una imagen sustituta, en vez de traer una E, trae una E, de una 3, perdón. Y también debajo del número 12, donde dice clasificación de conteo de votos, hay una marca de agua. Esas son las medidas que iremos verificando de estos paquetes. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el apoyo de mis compañeros técnicos electorales, es abrir la bodega, extraer el primer paquete, que sería el 1550 básica, y verificar una boleta de la elección que ustedes me digan. Eso ya lo iré anotando yo en el cuestionario. Verificamos esa boleta y después extraemos el acta. Una vez que tengamos el acta, verificamos esas medidas y así consecutivamente.
No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre el procedimiento. ¿No? ¿No? ¿Nada? Pues entonces, muchachos, si me ayudan a abrir la bodega, por favor. Nada más avisarles, de esto se va a levantar un acta circunstanciada. Ya ahorita el licenciado Luis Antonio nos acaba de dar los paquetes electorales que se van a extraer. Como les platicaba ayer, es una de cada una. No podemos estar sacando de las diferentes elecciones que vienen en el paquete electoral. Es una boleta de cada una, ¿no? ¿Es correcto? Y haremos, digo, este, entonces, para que procedamos a plasmar toda esa información en el acta circunstancial que les enviaremos. De hecho, mi compañera Araceli va a pasar ahorita una lista de asistencia al acto y pues básicamente les quería compartir. Entonces ya, procedemos. Pues muchachos, ¿me ayudan, por favor? La 1550 básica. Boleta van a hacer del Tribunal Electoral. ¿Y de la cuarta? Tribunal. A ver, entonces quedaría Suprema Corte, magistrado del Tribunal de Disciplina, de la Sala Superior, y el otro. ¿Los dos de la Sala Superior, los dos? ¿Cuál quieres, Carlos? ¿Qué elección quieres? No, paquete. ¿Ministro de la Suprema Corte también? Ya se paró. Estamos. ¿Va? Pues vamos a proceder a sacar la primera boleta de ministro de la Suprema Corte. Ahí quiere pasar, quiere. ¿Sale? Vamos a ver. Primero, tiene que acercarse para que vean. Okay. También que veamos las marcas de agua. Pide que veamos la microimpresión o el cuentahilos.
La primera T, la primera línea, está invertida. Dice C, las talas invertidas, pues J. Bien. Este es el otro, esto me viene acá. Voy a tratar de poner aquí. ¿Dónde que hay una firmita? Alcanzo a ver ahí. El proceso electoral PEE de JS. Se ve muy Ahí está. ¿Sí? ¿Están completas entonces las de la boleta? Bien, entonces voy a regresarlas. En nuestra acta también nos dice que la impresión ya se encuentra aquí abajo. La primera es la P, la E, el número 3. ¿El más que verlo? No. Está invertida la P, con la P, y una E está con un 3. La E es 3. Ajá. Es simple, ¿no? No, simplemente está canilla. Quiero decir que hay una marca de agua también. Aquí, bueno, esta casa casi así. Aquí.
marca de agua. Se supone que se debería un poco más. Ya. ¿Alguien tiene pregunta, comentario? ¿Me iban a guardar? Estoy preparando una boleta para la prueba. 40,000. ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran comentar? ¿Se encontraron todos los objetos, verdad? ¿El problema es que vamos con la siguiente, que sería la 1776. 76, perdón. 1576 básica. No, 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 por favor. En esta vamos a abrir la disciplina. Este bloque de la boleta 80,001. No sé si alguien quiere aceptar la regla. Tiene marca de agua. ¿Qué es la regla? ¿Lo tiran? Qué bonita. Color negro, color gris, verde fluorescente, rojo fluorescente. Disciplina, la fe, diversidad. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene dudas acerca de la boleta? Nada más. ¿Alguien? A guardar. Y las actas. Es igual, lo mismo.
quiere pasar a revisarlo también? ¿Vale? Sí, está bien. Una E, en vez de E, tiene un 3. Es para son iguales. Que todo viene a la marca de la impresión invertida. Una pantalla de estrella. Bueno, vamos con la 85, ¿va? De esta vamos a revisar, me dijeron, la de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Ese es nuevo. Ahí te va.
Y una en el acta de la Constitución, invertida en la Constitución, la 1925 básica. ¿Va? Esa yo les iba a proponer que estén de acuerdo. Eligiéramos alguna de las, digamos, últimas elecciones del circuito o del tribunal, para que sean diferentes. Adelante, adelante, todas las que igual, aquí en el recuadro hay una identidad de resultados directo de
Ujú, exactamente. Fíjate que ves exactamente. Se ve como que se invirtió una institución diferente a la esta. Vale. Vale. ¿Está bien? Y la sacan muchachos. Sí, se ve muy bien. Entonces hicimos la marca, las fibras de color, ver su saludos a todos los aquí en Twitter estuvimos alguna definición, pero ¿qué cosa bien, no? La novedad es como diferente. Ah, qué rara.
con fundamento en la normatividad y legislación correspondiente, se levanta el receso a las 11:57, dando cuenta que la actividad terminó 11:55, 11:57 se dio clausura al acceso a la bodega. Así pues, reiniciamos la sesión de consejo. Compañeros y compañeras integrantes de este 13 Consejo Distrital, han podido verificar, han podido presenciar y participar en las actividades de verificación, y les consulto si alguno o alguna de ustedes desea hacer algún comentario o observación al respecto. No presentarse intervenciones, damos por agotado el punto del orden del día y pasamos al siguiente. El punto número 6 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre las medidas de accesibilidad en los domicilios donde se instalarán casillas seccionales en el 13 Distrito Electoral Federal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en atención a lo establecido en el anexo 25 del Reglamento de Elecciones. Señoras y señores consejeros, tienen ustedes a su vista y consideración el informe que trata el tema de la accesibilidad en las casillas que fueron aplicadas a lo largo de estas etapas del proceso electoral, de esta etapa del proceso electoral, y que culminó con una parte importante con la celebración del convenio con el Ayuntamiento de Catepec. Les consulto a ustedes si desean participar en el tema. Al no presentarse intervenciones, dicho documento deberá ser agregado a la presente acta con el número de anexo que le corresponde. Avanzamos en el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, punto 7 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre el acuerdo por el que se aprobó el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral por los órganos competentes del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, que correspondan a la demarcación territorial del Distrito Electoral Federal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros consejeros del 13 Consejo Distrital. Tienen ustedes a su vista y análisis el informe que da cuenta de los mecanismos de recolección que aprobó a través de un acuerdo el Instituto Electoral del Estado de México, precisamente el Distrito Judicial 3, respecto del tema. Y les consulto si desean participar en el mismo. En presentarse intervenciones, vamos a dar paso a que dicho punto ha quedado agotado y deberá anexarse el documento a la presente acta para que forme parte de la misma. Y procedemos con el siguiente punto. Punto número 8 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre la realización de los simulacros del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2025 del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejeras y consejeros, tienen ustedes a su consideración el informe que relata las actividades desarrolladas y desahogadas y específicamente los simulacros celebrados respecto del sistema de información de la jornada electoral, en actividades en las que ustedes han participado activamente y han sido testigos de las mismas y de su realización. Les consulto si desean hacer alguna observación sobre el tema. Al no presentarse, vamos a agregar el documento al acta que se levanta de la presente sesión para que pase a formar parte de la misma. Y, señor secretario del Consejo, proceda con el siguiente punto. Punto 9 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo Distrital, tienen ustedes a su vista y consideración el informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva a través de la vocalía de capacitación y que da cuenta de todas las actividades realizadas en la segunda etapa de capacitación y que reflejan el avance obtenido hasta la fecha. ¿Alguno de ustedes desea participar? Señor secretario, vamos a dar por desahogado el punto y deberá agregarse el documento como anexo del acta que se levanta de la presente sesión.
Y le solicito, por favor, anuncie el siguiente punto del orden del día. Punto 10 en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, por el que se aprueba el acompañamiento a personas ciudadanas con discapacidad designadas como funcionarias de mesas directivas de casilla seccional por parte de una persona de su confianza durante la jornada electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejeras y consejeros, también tienen a la vista el proyecto de acuerdo por el que se autoriza, por el que autorizarán el acompañamiento de persona de confianza a determinados funcionarios de casilla, personas con discapacidad. Por si desean participar, les consulto. Adelante, consejera Rubí. Gracias, consejero presidente. Es de suma importancia este proyecto de acuerdo, dado que el diseño de la democracia procedimental se basa en el reconocimiento de los derechos político-electorales de una ciudadanía con discapacidad sin distinción y en su participación efectiva en la vida pública para elegir a sus gobernantes y ahora a todas aquellas personas que pertenecerán a la judicatura y con ello decidir la conformación de la representación del país. De ahí la importancia de este proyecto de acuerdo, donde se realiza la inclusión de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que refrendan su compromiso ciudadano al participar como funcionario de mesa directiva de casilla seccional, confirmándose que tiene los mismos derechos de ciudadanía y en este sentido el derecho y la obligación de participar en la función electoral como integrantes de mesa directiva de casilla. Además de mencionar la participación de este Consejo Distrital, que le correspondió conocer y revisar los formatos de solicitud de acompañamiento que nos fueron presentados, resolver mediante el presente proyecto de acuerdo y para cada caso particular las solicitudes de acompañamiento y en el caso de una persona de confianza, el proyecto de acuerdo señala la información sobre los requisitos y compromisos de su participación. Es cuanto, consejero presidente. Muchísimas gracias, consejera, por hechas las manifestaciones que desde luego se agregarán al acta que se levanta de la presente sesión. ¿Alguien más desea participar? No es el caso. Señor secretario del Consejo, procedemos a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto. Consejeras y consejeros electorales, se consulta y citan por la aprobación del proyecto de acuerdo en los términos que fue mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad el proyecto para quedar como acuerdo aprobado, consejero presidente. Muchas gracias. Dicho documento, por tener el carácter de acuerdo, deberá publicarse en los estrados distritales para el conocimiento de la ciudadanía del distrito. Además de que deberá comunicarse su aprobación y contenido a las autoridades superiores en Junta Local, en oficinas centrales y su correlación y notificación al Instituto Electoral del Estado de México. Deberá agregarse también como anexo con el número que le corresponda al acta para que pase a formar parte de la misma. Continuamos con el siguiente punto, señor secretario del Consejo. Con mucho gusto, el punto número 11 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México sobre la designación de la persona consejera electoral que suplirá a la presidencia del Consejo Distrital durante sus ausencias momentáneas para garantizar la continuidad de las sesiones permanentes y especial de seguimiento a la jornada electoral y cómputos distritales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejeras y consejeros, tienen ustedes bajo su consideración el informe que se ha presentado sobre el tema de suplencias momentáneas del consejero presidente, por si alguno de ustedes desea participar. Al no presentarse intervenciones, el documento deberá ser agregado como anexo al acta que se levanta de la presente acta. Y le pido, señor secretario, avancemos con el siguiente punto del orden del día. Punto 12 en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, por el que se designa a la persona del Servicio Profesional Electoral facultada para sustituir a la Secretaría del Consejo durante sus ausencias para garantizar la continuidad de la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral y cómputos distritales, así como a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la Junta Local Ejecutiva, que podrán sustituir a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México como medida extraordinaria para garantizar el desarrollo de los cómputos distritales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación
2024-2025. Muchas gracias, consejeras y consejeros. Se han dado cuenta que es un acuerdo, por un lado preventivo en una medida y por otro como medida extraordinaria. En una de ellas se prevé la suplencia del secretario del Consejo en caso de ausencias momentáneas y en el otro se prevé como medida extraordinaria la continuidad de los cómputos distritales a través de la aprobación de miembros del servicio profesional de la Junta Local para acompañarnos, si es el caso, en el desahogo de los cómputos distritales. Les consulto si alguien desea hacer alguna consideración al respecto. Como no es el caso, señor secretario del Consejo, proceda a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, consejeras y consejeros electorales, se consulta si están por la aprobación del proyecto de acuerdo en los términos en los que fue mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad el orden del proyecto para quedar como acuerdo aprobado. Muchísimas gracias. Por la naturaleza del documento, deberá ser publicado en los estrados distritales para el conocimiento de la ciudadanía y además deberá comunicarse su aprobación y contenido a las autoridades superiores, sean de la Junta Local, ejecutiva, de oficinas centrales, en este caso de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y en su caso la notificación correspondiente al Instituto Electoral del Estado de México. Señor secretario del Consejo, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto 3 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México sobre las acciones de coordinación efectuadas con los órganos competentes del Instituto Electoral del Estado de México que correspondan a la demarcación territorial del Distrito Electoral Federal en el marco de las elecciones concurrentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Ciudadanas y ciudadanos integrantes del 13 Consejo Distrital, tienen ustedes para su consideración el informe que relata las acciones y los mecanismos de coordinación que se efectúan con el Instituto Electoral del Estado de México, en específico con las autoridades designadas del Distrito Judicial Electoral número 3, en Ecatepec de Morelos, por si alguien desea participar. Al no presentarse manifestaciones, señor secretario, el documento deberá agregarse al acta que se levanta de la presente sesión con el número de anexo que le corresponda. Y le solicito continúe usted con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, el punto 14 en el orden del día corresponde al informe que rinde la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024 o 2025. Compañeras y compañeros integrantes del 13 Consejo Distrital, tienen ustedes a su vista y consideración el informe que relata acuerdos y resoluciones y documentación por demás importantes sobre el proceso electoral, tanto a nivel federal como a nivel local. ¿Alguno de ustedes desea hacer alguna consideración al respecto? No presentarse manifestaciones, señor secretario del Consejo, el informe deberá agregarse al acta con el número de anexo que le corresponda. Y por favor, continúe con el desahogo de la sesión. Le informo, consejero presidente, que la totalidad de los puntos para la presente sesión fueron desahogados. Compañeras, consejeras y consejeros electorales, no habiendo otro asunto que tratar al haberse desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día, desde luego agradezco a todos ustedes su presencia y participación, y siendo las 12 horas con 11 minutos del mismo día de su inicio, 23 de mayo de 2025, se da por concluida la presente sesión extraordinaria del 13 Consejo Distrital para la que fuimos convocados. Por su participación y asistencia, muchísimas gracias. Buena tarde.